Primeramente, hermanas y hermanos, de lo que venimos aprendiendo, que el infierno, el lago de fuego, no está preparado para las personas, para los seres humanos, menos para la iglesia, menos para un pueblo de Dios. El infierno, el lago de fuego, no fue preparado para la gente. ¿Para quién fue preparado, iglesia? ¿Cómo dice la palabra del Señor? Malditos al fuego eterno. ¿Cómo dice? Todos preparado para el diablo y para sus ángeles. Mire, hermanos, en el infierno, en el lago de fuego, hermanos, estamos ya aquí preparados para las personas. Estamos ya aquí preparados para el cristiano, para la iglesia. El lago de fuego ya aquí preparado para Satanás y para todos sus demonios. Pero que me mitziliaya titastoti acerca de un tema. ¿Quiénes son los que van a ir allá? ¿Quiénes son también los que van a ir a parar allá? Claro que el infierno, el lago de fuego, especialmente fue preparado para el diablo y todos sus ángeles caídos, sus demonios. Pero qué triste, mis hermanos, porque va a haber gentes, va a haber personas, va a haber almas que también van a llegar allá. Por eso que toda la palabra de Dios dirá también a los que estarán a la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Los que van a estar a la izquierda. Esto ya no está hablando de Satanás y de los demonios. ¿Quiénes son los que van a estar a la izquierda? El cristiano malo, el que no es cristiano verdadero, el cristiano, mis hermanos, de doble ánimo, el cristiano frío, el cristiano que cayó pero no se levantó, el cristiano que no respetó los mandamientos, no obedeció la palabra de Dios, no se apartó del pecado, vivió en la mentira. ¿Quiénes son los que van a estar en el lago de fuego? Satanás, sus demonios y los que ¿qué? Los que van a estar a la izquierda. El cristiano malo, escuche, aquel que da mal testimonio, aquel que no le importa dar buen testimonio, dar buen ejemplo, aquel que es bautizado pero vive como el mundo vive, aquel que es bautizado pero practica las cosas del mundo. Entonces, amada iglesia, ya intesnestilia la palabra de Dios, tica aprenderó que no chitiyetoti en el lago de fuego. Las personas, mis hermanos, que no creyeron también. Vamos a ver, por favor, en San Juan capítulo 3, versículos 18 y 19. El que en él cree, fuerte, no es condenado, mas el que no cree ya es condenado, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Quiénes son los que también van a ser condenados y van a llegar en el infierno y después en el lago de fuego? Aquellos, te amo quien les toca, que es el evangelio, mis hermanos.
De personas te amo quienes toca que quitó la palabra de Dios en el versículo 18. En el versículo 18 quitó la palabra del Señor. El que en él cree, como dice, no es condenado. Pero ¿qué más dice? Mas el que no cree ya es condenado. ¿Por qué? Porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Quién es el Hijo de Dios? Jesús, nuestro Señor Jesucristo. Alguien que creyó en el Evangelio de Jesucristo no va a ser condenado. Pero alguien que no cree, entonces va a ser condenado. Versículo 19 dice: esta es la condenación, porque la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Santo es el Señor. Porque la luz vino al mundo. ¿Quién es la luz, iglesia? Cristo. Amén. La luz vino. Dice, vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Esas personas, mis hermanos, que no aceptaron, noche y hayatis condenados, van para el infierno y después al lago de fuego. Pero ¿qué dice el versículo 16 de San Juan 3? ¿Cómo dice? Fuerte, amada iglesia, todos, ¿cómo dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Alguien que cree, mis hermanos, como dice, no se pierda, no se vaya en el infierno, no se vaya al lago de fuego, sino que tenga la vida eterna. Pero alguien que no cree en el Evangelio va a tener condenación eterna en el infierno y después al lago de fuego. Por eso, tejan, hermanos, tinochime, amo solamente neja, mas tinochime te predicaró la palabra de Dios, para que la gente que no ha creído, que también crean. Semos compañeros de trabajo, en lugar de ticmacas mal testimonio, mal ejemplo, predícale la palabra de Dios. Amo shipinagua, si te que en el templo, a los cultos, predícale también la palabra de Dios para que también crea y esa persona no se pierda. Santo es Dios, aleluya. Pero los que han creído, los que creen, gloria a Dios, aleluya. ¿Quiénes más los que van a ir? Por favor, Mateo 13:38. Y el campo es el mundo, y la buena simiente son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo, y el enemigo que la sembró es el diablo, y la siega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. De manera que como es cogida la cizaña y quemada al fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre sus ángeles, y recogerán de su reino todos los escándalos y los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Ni cantes nos a la palabra de Dios acerca de la parábola del trigo
y la cizaña. ¿Cuál es el trigo? El buen cristiano. La cizaña es el mal cristiano o el cristiano malo. Que aquí, mis hermanos, alguien que trabaja de cizaña va a parar también ¿a dónde? En el lago de fuego. Como dice en el versículo 42, los echarán en el horno de fuego. La cizaña, mis hermanos, dice que es el que hace escándalos, el que hace iniquidad. Por ejemplo, el cristiano, mis hermanos, que también está dentro del templo, de la iglesia, pero es un cristiano que hace escándalos, problemático, pues molero. Santo es el Señor. De allí, mis hermanos, no timo cuidaros que Timomaca cuentas que te esté iglesia y esto que el cristiano bueno o hay esto que el cristiano malo. O a veces te antiquitó, mis hermanos, que ellos no te anticristiano malo. Cuando ni escotigualas de pastor nica sequime quituaya, ojalá el hermano más que en calampeo y a ti que te toques mal testimonio nica, te toques en pecados nica. Pero hermanos, la palabra de Dios te nestilía que el trigo y la cizaña tienen que crecer, como dice, juntos. Porque Dios que me acato la oportunidad que la cizaña se convierta ¿qué? En trigo, en buen cristiano. Pero es cosa el momento, mis hermanos, es cosa el momento, iglesia, que el trigo va a ser levantado y también la cizaña va a ser cortada, pero va a ser echada la cizaña ¿a dónde? En el fuego. O sea que Dios, hermanos, te paga la oportunidad. ¿Sabes qué? Yo soy cristiano malo, a mí me gusta pecar, a mí me gusta mentir, a mí me gusta dar mal testimonio, ofender a la persona. Dios me va a estar dando la oportunidad que cambie, que me arrepienta, que sea buen cristiano, que tenga temor de Dios, que me aparte del pecado, que tenga una vida consagrada a Dios. Dios te está dando la oportunidad. Pero es cosé momentos, mis hermanos, es cosé momento de que la cizaña, mis hermanos, en el versículo 41, ¿cómo dice? Versículo 41, dice la palabra de Dios, vea conmigo, amada iglesia. Dice, enviará el Hijo del Hombre, ¿cómo? A sus ángeles y recogerán de su reino todos los escándalos y los que hacen iniquidad. ¿Quién es el que va a ir al infierno y al lago de fuego? Los que hacen ¿qué? Escándalos. Tan solamente, hermanos, de familia. Vamos a suponer, mis hermanos, que te tipía 10 hijos. De John 10 hijos y esto es problemático. Y cuenten, mis hermanos, en la iglesia, mis hermanos, todos deberíamos de estar bien. Pero va a haber alguien que va a ser problemático, que va a causar problemas, escándalos, mis hermanos. En lugar de ayudar a la planta que crezca bien, pues la cizaña, que mi juicio, pues que huishuyan trigo. Guayó Dios no chiquisto, guayó noche, en lo último, Dios que chihuahua tiene trabajo. O a Dios, mis hermanos, te seca misericordioso, porque Tzilia amo, mis hermanos, que permitirá, hermanos, que Masequi arrancaron la cizaña,
Versículo 28, por favor. 28 y 29. Cristo vive. Dios quitazota, hermanos, el trigo y la cizaña, porque estamos en el tiempo de la gracia. ¿Cómo dice? Juntos, por favor. ¿Cómo dice? Y él les dijo: un hombre enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? 29. Y él dijo: no, porque arrancando la cizaña, ¿no arranquéis también con él el trigo? Aleluya. Que aquí, hermanos, vamos a suponer que Walatok se pareja. Vamos a suponer que la hermana está bien, pero el esposo está en pecado. Entonces, si el esposo que está en pecado le decimos: ya no vengas, vete, ya no vengas, ¿qué va a pasar con su esposa que está bien? Va diciendo: pues nejámonos ni azuk, que no esposo, pues nejámonos ni azuk. Es lo que dice la palabra. No arranquéis la cizaña, no vaya a ser que también arrancas el trigo. Cuando a veces, hermanos, el pecador muehuelita porque quitó, aquí estoy, no me dice nada, el pastor no me dice nada, los hermanos no me dicen nada, o a muehuelta, no, pues voy a seguir pecando. Pero va a llegar un momento, hermanos, va a llegar un momento que Dios, versículo 41, gracias. Va a llegar un momento, mis hermanos, de que Dios, si quimaca oportunidad, el cristiano malo que cambiara y no cambió, mira, llega el momento de que va a decir, ¿cómo dice? Enviará el Hijo del Hombre sus ángeles y recogerán de su reino todos los escándalos y los que hacen iniquidad. Y 42, ¿cómo dice? Y los echarán en el horno de fuego, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Aquí, hermanos, o sea que la cizaña le va a llegar su momento si no cambia antes. O por eso, hermanos, a nosotros se nos hace fácil o antiquitoa, que yo toque pecado, más huel kiliani pastor, más wikio, nomás que te macaki mal testimonio, ojalá más yahweh más wikio. No, si mismo Jesús quitoa, dejad que crezcan juntos, que siga viniendo al culto, sí, que siga viniendo, porque Dios desmaca la oportunidad de arrepentirnos. Pero y esto es una advertencia, amada iglesia, que si la cizaña no se convierte en trigo, entonces va a llegar el momento de que va a ser echado en el horno de fuego. Mati reflexionaron con la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es para mí, es para usted, hermana, hermano, es para nosotros. Reflexionemos cómo estamos. ¿Soy trigo? ¿Soy cizaña? ¿Estoy sirviendo para edificar o para destruir? ¿Estoy siendo de buen testimonio o de mal ejemplo? ¿Estoy trayendo almas o estoy corriendo almas? ¿Soy trigo o soy cizaña? Porque la cizaña maltrata el trigo. A veces te tiene que te chipaguas milsi, pero itzinta yetoxe wisti. Tiene que te huitas yon wisti, pero que igual cuitego milsi. Entonces que wiswia que maltrataron to compatas yowito. Hermano, es que no amo ni cambiaron WhatsApp fuertes no carácter, hermano, ni loco, ni que charulice que ganas, pero de repente sepan ni cualán, ni sepan ni me portaron a mal. Acude a Dios, dile que cambie tu carácter. Amén. Acude
acude a Dios, humíllate a Dios. Deja el orgullo, humíllate al Señor. Pero es momento, mis hermanos, o a Dios amo quien es que mastiaca en el infierno, ni al lago de fuego. Cristo vive. Lucas capítulo 3. Y a su nombre, aleluya, gloria a Dios. Lucas capítulo 3, versículo 9. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Todo árbol pues que no hace buen fruto es cortado y echado en el fuego. Nuestro Señor Jesucristo nos notza a través de los árboles. Dice que un árbol que no da buen no da buen fruto es cortado y echado ¿a dónde? O en el fuego. Hasta el campesino, mis hermanos, cuando que toca ese árbol de naranja, de mango, Juanquita que amo taqui, que tocan pimienta, Juanquita que amo taqui, tocan que chivan en campesino, que te entiende hacha, Juanquito así inamo cual tía ti para ticoistic, para costatil. Huashkaki, hermanos, timole a Dios que nos tornele a los árboles. Dios te marca ejemplos para te marcas el mensaje para cada tiseseme. El hacha está puesta a la raíz de los árboles. Si Dios un día nos rescató, es para dar ¿qué? Frutos, mis hermanos. Amén, iglesia. Para dar frutos, buenos frutos. Pero dice que el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Dice, y todo árbol pues que no hace buen fruto es cortado y será echado en el fuego. ¿Quiénes son los que van a ir al infierno y en el lago de fuego? Los que no dan ¿qué? Frutos. Hermanos, ¿de qué manera podemos dar frutos? Ganar almas para Cristo, predicarle a la gente que me mitziliaya, convencer a la gente que crea el evangelio de Jesucristo. Si predicar mo vecino, predicar mo compañero de trabajo, de escuela, predícale. Si tan y yo almas para Cristo. Entonces Jesucristo quitos amonenca sandik salvaro, que igual cuito almas que te macato fruto. Amén. Aquí, mis hermanos, o sea que, amada iglesia, tengan que te quitisques, hermanos, en la obra del Señor. Ni canamos que no sea solamente al pastor, ni can quitó a mis hermanos a la raíz de los árboles. Cuando te anamos quishmatías de Dios, éramos árboles secos, no teníamos fruto. Tal vez éramos árboles torcidos, pero cuando se torna nuestro Dios te alcanzaron, nos hizo árboles verdes. Amén, iglesia. Pero para que demos frutos. De mis chubelites se pregunta, desde que te estimo convertido, canachi almas a ti que predicar Willis el evangelio. Desde que te estimo convertido, canachi alma ticualic para Dios. Cuando que me algo, hermanas y hermanos, cuando te esticualco y sé personas que te estimo tanilis para Dios, házmelo saber.
Hermano pastor, ni cual cuise persona, ni mis presentaroilía, ni nos notzak de Dios. Amo que nequiamo chichiquiloguaya, pero siempre hay que aceptar o Juanquitsi ni cayeto, recibir o tigmacas que la bienvenida. Amén. ¿Por qué tengo listiquitos? Ay, hermano, yo ya les prediqué a muchos, pero ¿dónde están? Hermano, yo eso me dedico a predicar el evangelio, pero ¿dónde están? Tráelos, preséntalos. Amén. Tenemos que dar frutos. Desde que te kishmatik el evangelio, ticuali kakasaya, por lo menos ome, ella, ticuali. Amos que en Kualawi, es que hermano, neamos que nos nostos. Mas ya canta que infierno, can en X de Dios. No, predícales. Amén. Porque a veces mismo te tikneki timokuilisque, tikintitanisneki a la condenación o al infierno. Es que nesa es pecador, es que nesa ni pa que mereceró más un payawi. Más te pasaron que mi Jonás que pasaron. Amo que nequia que predicar Willis a la ciudad de Nínive, porque Quitoay es que si les predico se van a arrepentir y Dios ya no los va a matar. ¿Sí se acuerdan, hermanos? ¿Sí se acuerdan? O por eso Jonás huyó. Cuando Jonás fue tragado por el gran pez, se arrepintió, oró y le dijo a Dios: Señor, sálvame, sácame de la muerte, de la sepultura. Entonces fue a predicar, y cuando él predicó, la ciudad, la gente de Nínive se convirtió. Y después Jonás otra vez se enojó y le reclamó a Dios y le dijo: ay, Señor, te conocía que los ibas a perdonar. Amén. Deja, mis hermanos, que ve que tictanis que gente para Cristo, por más pecador que te quitas, hermanos, y que en el tiempo de la gracia, huelismo a arrepentiros hasta el asesino, o abuelis que alcanzaron la salvación. Toca que quien si te pierdas la oportunidad de salvación, iglesia, y quien si no cac tiempo para no llegar en el infierno ni al lago de fuego. Hoy es el tiempo, hermanos. Voy a estar delante de Dios, servir a Dios, hermanos. Mas servir allí mensaje, amada iglesia. Puede que quien sin diga aquí fuerte, puede quien sin que timolía, y en hermanos y payaje como cuito, y en hermanos y payaje technosnostok, techmomostía del infierno. Pues tómalo como quieras, mis hermanos, pero se tiene que predicar la palabra de Dios. Amén. Se tiene que predicar, iglesia, porque no se tonan les tatanis cuentas a Dios, o a Dios nechilistita predicaron no palabra. ¿Te predicaron lo que es? ¿O te quishtatis no palabra? Tal vez si quien se te tomaró como fuerte, como regaño, y quien sí, pero cuando se tonan tietos en el cielo a la vida eterna, testiquitos valió la pena el mensaje, porque aquí estoy. Aunque en Machiliaya, que en hermanos Nechagua, pero es quitas a nieto que en la presencia de Dios, o anamonías en el lago de fuego. Amén. Puede que quien se ticualantías, pero en Espíritu Santo de Dios muy encargaros en la noche, mis tocaros o a mis patas de motanemilil. Cristo vive. Cristo vive. Mateo capítulo 5, su versículo 22. Ticanachime tu echivas a Dios. ¿Qué parte de Mateo dijimos, iglesia? 5:22. Todos juntos dice:
Mas yo os digo que cualquiera que se enojare locamente con su hermano será culpado del juicio, y cualquiera que dijere a su hermano raca será culpado del consejo, y cualquiera que dijere fatuo será culpado del infierno de fuego. Dios eterno, Dios mío. Ticanachime tigneki más Dios teshpaleu, iglesia. Aquí, hermanos, a veces te molías que cuando acasati cualaguillas locamente, cuando acasati abuelita fuertemente, te molías que amotiza. Huelis da abuelitas como nequitoni, pero no. ¿Cómo dice la palabra? Mas yo os digo que cualquiera que se enojare locamente con su hermano, Canachive recibirás el mensaje. Si te hace persona ticodearoa de todo corazón, si te esta abuelita, sé persona de todo corazón. Te enojaste locamente contra tu hermano. Aquí, hermanos, Juanpegua ticta igilía será culpado, dice, del juicio, y cualquiera que dijere a su hermano raca. Raca, mis hermanos, significa cuando le dices a alguien tonto. Aquí, hermanos, es que a veces, hermanos, que peque titatosque y prudencia, ser prudentes, hermanos, que peque ti cuidaros que dotastolis, ser personas, hermanos, amo que peque ti quilis que es tonto. Porque la palabra raca significa tonto, necio, o le estás diciendo cabeza hueca. Escuche, es lo que significa la palabra raca. Si te hace persona tic tontos quepa, tiquilia ti necio. Es que a veces, hermanos, ticusaruas yon palabras necio. Pero que pia que matisque, hermanos, Tony que pia que tiquistosque, o Antoni amo que pia que tiquistosque. Porque hay cosas que Dios no lo permite. Amén. Aquí, amada iglesia, ¿qué más dice la palabra de Dios? Será culpado del consejo, y cualquiera que dijere a su hermano fatuo será culpado del infierno, del fuego. Mire, fatuo es decirle a una persona falto de razón. Sé personas que tajilea o antiquilia cántico asito, falto de razón. A veces más igualcopa tiquilia sé personas catamati. O a veces te molía, hermanos, no, pues hueles tajilis que me nuelis. Pero no, si te esticchivo acá, motarle a cuenta si Juan Dios, porque que me mitziliaya y 15 nunca tiempo, mientras hayamo timomiquilia, nunca tiempos de ponerse a cuentas con Dios, de arrepentirse, de cambiar, para no ir al lago de fuego, en el infierno. Porque alguien que llega al infierno ya no tiene una salida, porque después va a bajar al lago de fuego. Cristo vive.
Ya allí mis hermanos tengan que peque temo cuidaros que tel senca mis hermanos. Apocalipsis 21:8. Ticanachimet quitúa, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Shimoquetzacan, por favor. ¿Cómo dice la palabra del Señor? Todos juntos. Dice: mas a los temerosos e incrédulos, a los abominables y homicidas, a los fornicarios, hechiceros, a los idólatras, a todos los mentirosos, su parte será en el lago ardiendo con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Escucha, hermanos, aquí está la lista. ¿Quiénes son los que van a ir en el infierno al lago de fuego? ¿Quiénes son? Los temerosos. Cuando la palabra de Dios quitó a los temerosos, mis hermanos, se refiere a los cobardes. Cobarde, por ejemplo, es aquel que por miedo no acepta a Cristo. Por miedo no sigue a Cristo. Le voy a dar un ejemplo rápido. ¿Se acuerda cuando el pueblo de Israel, hermanos, querían llegar a la tierra prometida, pero se encontraron con los hijos de Anac, con los gigantes? ¿Se acuerdan? Y cuando ellos dijeron: si quieren vayan, pero nosotros no vamos a entrar, porque allá hay hombres grandes, hombres gigantes, parecíamos langostas a la par de ellos, da miedo, nosotros no vamos a ir. Y Caleb y Josué dijeron: pero nosotros sí nos vamos. Amén, iglesia. Entonces los demás dijeron: nosotros no vamos a entrar, si quieren vayan. Fueron miedosos. Entonces a veces por miedo, hermanos, no vamos a ir al cielo. Por ejemplo, cuando alguien recibe una amenaza y le dicen: si te conviertes evangélico, te vamos a hacer esto. Entonces por miedo no acepta el evangelio. Amén. Si te aceptaron el evangelio, amo timismacas que es mo herencia, timiscuilitis mo terreno, timiscuilitis mocha. Entonces por miedo dice: prefiero en el catolicismo. Ahí está, dice: a los miedosos, a los temerosos. Por miedo no quisieron aceptar la salvación. ¿Qué más dice? A los incrédulos. A los que no creyeron, pues. Hay gente que no cree en Dios, son incrédulos. Hay gente que no cree que hay un cielo. Hay gente que no cree que hay un infierno, que hay un lago de fuego. Hay gente que no cree eso. Esos son los incrédulos. Pero sabe, dice que en el infierno, los que están allá, ya no hay incrédulos, porque ya creyeron que hay un infierno, porque ya están allá. Ya creyeron que hay un Dios, pero ya no hay tiempo para ellos. Ahora se arrepienten los que están en el infierno, pero ya no hay salida. Aunque quinchihuilisque cuántas misas, 100 misas, pero ya no los pueden mover de allá, porque la oportunidad que te pía es cuando estamos en vida. ¿Qué más? A los abominables.
algo que Dios no acepta y tú lo haces, algo que Dios no está de acuerdo y tú lo haces, algo que Dios rechaza y tú lo practicas, algo que Dios no está de acuerdo, no acepta, algo que Dios lo rechaza, lo vomita y tú lo haces. A veces, mis hermanos, ticchiwas cosas que tigmato que amo que peque ticchiwas que hoco. ¿Qué más? Homicidas. Homicidas, mis hermanos, significa a alguien que le provoca la muerte a una persona. Alguien que le provoca la muerte a una persona, puede que sea físicamente, de verdad, o a alguien que le provoca la muerte a alguien espiritualmente. Por moculpa yasqui de la iglesia, lo mataste espiritualmente. Porque hay alguien, mis hermanos, que dice: aunque no tenemos que poner, hermanos, nuestros ojos, nuestra mirada en el hombre, pero hay gente que lo hace. Y cuando hace eso dice: quitasas, ne amonías oculto, porque quitasas neto nashtok, quitasas neto quichishtok. Entonces se va y lo matas espiritualmente. Eres un asesino. Los fornicarios, alguien que practica el pecado fuera del matrimonio, alguien que tiene relaciones sexuales solamente entre amigos, compañeros de escuela, unión libre. Esos son los fornicarios. ¿Y para dónde van? Hechiceros. Mire, hermanos, si amejan a moliaya que la hechicería es de Dios, no. Los hechiceros van para el infierno, para el lago de fuego. A los idólatras, ahí están, mis hermanos. Ahí está la idolatría, hermanos. Si te dejan en el toca shantos tzitzin, que no es el verdadero Dios, estamos idolatrando. Si te estica que ustedes vean la música del mundo, estás idolatrando. Por ejemplo, cuando dice la gente: "Nes no ídolos Vicente Fernández", eres un idólatra. Nes no ídolos Pedro Infante. Nes no ídolos el Chavo del Ocho, eres un idólatra. Nes no ídolos, ¿cómo se llaman los famosos de fútbol? Messi. Nes no ídolo Messi. ¿Para dónde vas? ¿Qué más nombres hay, manito? ¿Alguien sabe? Mira, hasta saben. Hasta tenemos ni playeras rosita. Sí, hermanos. Cruz Azul ni calcetín, Cruz Azul ni pañuelo, Cruz Azul ni playera, y short, y pulsera. Es un idólatra. A veces te molía que porque aman piak shantos tzitzin calística, aman idólatra. Pero mientras te peguen cosas, hermanos, si te estiquita como novelita, tú estás cayendo en la idolatría. Los idólatras
¿Qué más, hermanos? Y todos los mentirosos. Manitos, alguien que miente, si no cambiamos, si no nos arrepentimos, si no pedimos perdón, si no abandonamos la mentira, ¿para dónde estamos yendo? Al lago de fuego. A veces se nos hace muy fácil mentir, ser mentiroso, decir una mentira. Tenemos que cambiar, iglesia, porque mira dónde va el mentiroso. Su parte será en el lago ardiendo con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Apocalipsis 20:14. Y el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Bien, hermanos, ahí está la muerte segunda. ¿Quiénes son los que van a ir lanzados en el lago de fuego? Dice que también que el infierno y la muerte. ¿No hay personas a quienes toca la muerte? Para acá no yo vi la muerte. O acá no yo vi ni seguidor. De personas timotalelia hace tatuajes de la muerte. Para acá ni agua ni destino. Versículo 15. Y ya nos vamos. Gloria a Dios. Versículo 15. ¿Cómo dice? Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. A alguien que no está escrito en el libro de la vida. Por eso, hermanos, como siervo de Dios, ni Misisiwiltía, acepta a Cristo como Señor y Salvador personal en tu vida. Acéptalo para que tu nombre sea escrito en el libro de la vida. ¿Quiénes son los que van a ser lanzados en el lago de fuego? Los que no estén escritos su nombre en el libro de la vida. A veces más te me preocuparon más ni anotados y que sea apoyo. Canachi esfuerzos ticchiwas, hermanos, para ni más neches con apoyo. Timo esforzaron más 100 copias de que con tal de que más ni anotado. Sí o sí. ¿Y por qué no nos esforzamos para estar anotado en el libro de la vida, en el libro de Dios? Te orarotes a Dios, iglesia. Perdón por insistir, pero no es ni que me salvaron. Dios me está sota. Mas amo en vano Jesucristo, ya que en la cruz del Calvario, que mi milos ni esiotzi. Dios que ne que te esmacas la salvación. Shuiki hermana, shuiki hermano, te orarotes ese momento. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor.
porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Cambia tú mi vida, cambia tú mi corazón. Tú puedes hacerlo. Aquí estoy, Señor. Cambia tú mi vida, cambia tú mi corazón. Tú puedes hacerlo. Aquí estoy, Señor. Venga, vamos a orar, hermano, joven, hermana, venga. Gracias te damos, Dios, por tu palabra. Gracias te damos, Dios, porque nos estás hablando. Porque usted no quiere, mi Dios, que descendamos en el infierno ni al lago de fuego. Gracias, Dios, por hablarnos mucho, Dios precioso y maravilloso. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Señor. Todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado en el fuego. La cizaña que escandaliza será cortado y será echado en el lago de fuego, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Todos los que no están escritos en el libro de la vida serán lanzados en el lago de fuego. Los cobardes, los miedosos, los fornicarios, los adúlteros, los hechiceros, los mentirosos, los homicidas, los idólatras tendrán su parte en el lago de fuego. Todos los que no creyeron en el Hijo del unigénito Hijo de Dios. Ayuda a mi hermano, ayuda a mi hermana, ayuda al joven, bendito Padre. Obre poderosamente, Señor, ayúdanos a predicar más tu palabra, a traer frutos, a ganar almas para Cristo. Oh Dios maravilloso, el que creyere y fuere bautizado será salvo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios, aleluya. Maravilloso Padre, obre poderosamente, Señor. Obre poderosamente, Rey de Reyes, Señor de Señores. Gracias por hablarnos, Dios. No queremos ir allá. No queremos ir en el infierno y después al lago de fuego con Satanás y todos los demonios. Dice su palabra que todos los que estén a la izquierda serán echados al lago de fuego, preparado para el diablo y sus ángeles.
Nos has hecho moradas allá en el cielo, Señor. Fuiste a preparar lugares para nosotros, dice tu palabra, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Gracias, Dios, por tu palabra. Te amo, Jesús. Te amo, Señor. Cámbianos, transfórmanos, renuévanos. Danos un corazón nuevo. Cambia nuestra vida, cambia nuestro corazón.